Bienvenidos a Audio Mentores. Si eres amante de la literatura y los relatos que exploran las profundidades del alma humana, este es el canal perfecto para ti. Te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras fascinantes lecturas. Hoy, comenzamos una nueva serie que te llevará a través de las páginas de un clásico literario, El Cuervo, de Edgar Allan Poe. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos la angustia, el misterio y la obsesión que caracterizan a este poema gótico, mientras un hombre se enfrenta a la visita de un cuervo que cambiará su vida para siempre. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, en el que cada palabra y cada verso tienen un poder profundo. A medida que avanzamos, verás cómo Poe construye una atmósfera única, llena de desesperación, esperanza y la eterna búsqueda de respuestas. Comencemos. Capítulo 1. La noche silenciosa. La noche estaba más oscura que nunca, una quietud espesa envolvía el aire. La atmósfera parecía pesada, como si el tiempo mismo estuviera suspendido, esperando el momento adecuado para romper el silencio. Dentro de la habitación, solo el crujir de las páginas de un libro y el suave resplandor de una vela proporcionaban algo de calor a un ambiente de desolación. La soledad del hombre era absoluta, y su mente, atrapada en pensamientos sombríos, no encontraba descanso. Él se encontraba allí, en su estudio, rodeado de libros que ya no podían ofrecerle consuelo. A pesar de que había buscado refugio en las palabras, nada parecía aliviar el peso de la pena que lo asfixiaba. La imagen de Leonora, su amada, quien ya no caminaba más por este mundo, lo atormentaba en cada rincón de su mente. Cada pensamiento de ella era un puñal en su pecho, una herida abierta que nunca cicatrizaría. La muerte de Leonora lo había dejado vacío, y la tristeza lo arrastraba como un torrente hacia un abismo sin fin. El hombre se levantó de la silla con un suspiro profundo, buscando algo, tal vez un vestigio de consuelo. Caminó hacia la ventana, se asomó al oscuro paisaje y vio cómo el viento agitaba las ramas de los árboles, moviéndolas como sombras danzantes bajo la luna llena. Aunque el mundo exterior seguía su curso, él se sentía desconectado de todo, atrapado en su propio tormento. Pero algo en la quietud de la noche comenzó a inquietarlo. Un golpeteo, leve al principio, interrumpió el flujo de sus pensamientos. Era casi imperceptible, como el sonido de un pequeño suspiro, pero suficiente para que se detuviera en seco. La sensación que lo invadió no fue de miedo, sino de una inquietante presencia que se colaba en el aire, como si algo estuviera por suceder. Su mente, ya turbada por el dolor, no podía evitar preguntarse si ese sonido era real o solo una manifestación de su angustia. Volvió a la puerta, desconcertado. Abrió lentamente, esperando encontrar la causa del extraño sonido, pero ante él no había más que la oscuridad del pasillo. Respiró profundamente, tratando de calmar su ansiedad, y al no encontrar nada fuera de lo común, cerró la puerta con firmeza. Sin embargo, el peso de la inquietud seguía flotando en el aire, y un escalofrío recorrió su espalda. Volvió a su lugar junto al fuego, pero su mente seguía atrapada en ese instante, en ese sonido inexplicable. Justo cuando se dispuso a sumergirse nuevamente en su lectura, otro golpe, más fuerte esta vez, resonó en la ventana. No fue un golpeteo sutil, sino un golpe insistente, casi demandante. El hombre se levantó rápidamente, y, con el corazón acelerado, se acercó a la ventana. Afuera, la noche parecía tan profunda como siempre, pero algo en el aire estaba diferente. El viento soplaba, pero no había señales de que alguien estuviera allí. Con cautela, miró por el cristal. La luna apenas iluminaba el paisaje, pero algo se movió en la sombra, algo grande y oscuro. Al principio no pudo distinguir qué era, pero luego, con un leve aleteo, una figura se posó en el alféizar de la ventana. Era un cuervo, una criatura de negro plumaje que parecía no pertenecer a ese mundo, tan sombrío y enigmático como la noche misma. El cuervo, con sus ojos brillantes y fijos, miraba al hombre, como si lo estuviera observando profundamente, penetrando su alma. El hombre, sin saber por qué, sintió que su corazón latía con mayor fuerza. La presencia del cuervo lo desconcertaba, y su mirada, fija y sin piedad, lo paralizaba. Era como si el ave supiera algo que él aún no comprendía, como si trajera consigo un mensaje que debía ser descifrado. «¿Quién eres?», murmuró el hombre, sin comprender lo que estaba sucediendo. Su voz, rasposa y temblorosa, se alzó en la quietud de la habitación. El cuervo no se movió, y el hombre,
sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, repitió la pregunta: ¿Quién eres, extraño visitante? A lo lejos, un suave eco resonó en el aire, pero fue la respuesta del cuervo lo que lo hizo estremecerse. Con una sola palabra, el ave rompió el silencio de la noche. Nunca más. El hombre retrocedió, confundido. Esa palabra, simple y directa, resonó en su mente, como un eco interminable. ¿Qué significaba? ¿Por qué esa palabra, nunca más? ¿Era acaso una advertencia? ¿Un consuelo oscuro? La atmósfera, que ya estaba cargada de melancolía, se volvió aún más pesada. Algo dentro de él, alguna parte de su ser, se estremeció al escuchar esa respuesta. El cuervo no se movió, se quedó allí, en el alféizar de la ventana, mirando al hombre con una intensidad que lo hacía sentir que el tiempo se había detenido. Cada palabra que el hombre pronunciaba parecía caer en el vacío, sin respuesta, y cada vez que miraba al cuervo, ese nunca más retumbaba en sus oídos. La criatura no ofrecía más que silencio, pero ese silencio estaba impregnado de un profundo significado que aún no comprendía. El hombre, todavía atónito, volvió a preguntar, su voz un susurro que apenas se oía. ¿Volveré a ver a Leonora? El cuervo, inmutable, repitió la palabra, como un juicio definitivo. Nunca más. Capítulo 2. El regreso del cuervo. El hombre, aún profundamente afectado por la extraña visita del cuervo, se encontraba parado frente a la ventana, mirando fijamente a la criatura que había irrumpido en su soledad. La habitación, una vez llena de sombras y susurros, ahora parecía más densa, cargada de una presencia que no lograba comprender. El cuervo permanecía inmóvil, como si su única razón de existir fuera ser un espectador del sufrimiento que el hombre sentía. El hombre, desconcertado, no sabía qué hacer con la situación. Había sido golpeado por una mezcla de emociones: miedo, asombro, desesperación. La palabra nunca más seguía retumbando en su mente, no solo como una respuesta, sino como una sentencia que le oprimía el alma. Había algo en el aire, algo que hacía que el tiempo pareciera estar congelado, mientras él intentaba asimilar lo que había ocurrido. Poco a poco, la habitación se llenó de un silencio absoluto, como si todo lo que conocía y entendía hubiera desaparecido. El cuervo, con su mirada fija e inquebrantable, parecía ser el único testigo de lo que estaba por suceder. El hombre, sintiendo que la calma era solo un espejismo, se acercó de nuevo al ave, incapaz de apartar su mirada de sus ojos penetrantes. «¿Qué quieres de mí?», preguntó el hombre, casi sin esperanza, sabiendo que el cuervo no podía responder a una pregunta tan simple. Pero una vez más, el cuervo rompió el silencio con su única palabra: «Nunca más». La respuesta era siempre la misma. En su tono grave y resonante, el cuervo parecía comunicar algo que el hombre no lograba comprender. Cada palabra del ave lo sumía más en la oscuridad de su dolor. El hombre no podía entender el motivo de esa repetición, esa insistencia. ¿Era acaso un recordatorio de su pérdida? ¿Una advertencia de que nunca más encontraría consuelo? La repetición parecía ser la clave, pero no podía descifrarla. Con una mezcla de frustración y desesperación, el hombre dio un paso atrás y volvió a su silla. La habitación parecía aún más cerrada, más opresiva. La presencia del cuervo se cernía sobre él como una sombra invisible que lo seguía a cada movimiento. La sensación de que algo oscuro e inevitable estaba por suceder lo invadió por completo. Su mente, atormentada por el dolor de la pérdida de Leonora, trataba de encontrar algún resquicio de sentido en las palabras del cuervo, pero cada intento era en vano. Finalmente, después de unos momentos de silencio, el hombre volvió a hablar, con voz temblorosa y quebrada por la emoción. ¿Acaso no habrá fin a mi sufrimiento? ¿Hay alguna esperanza para mí? El cuervo, tan inmutable como antes, repitió la única palabra que conocía: nunca más. La palabra caló hondo en su corazón. De alguna manera, esa palabra parecía sellar su destino. El sufrimiento del hombre ya no era solo por la muerte de Leonora, sino por la sensación de que nunca podría escapar de esa pena, de ese vacío que la ausencia de ella había dejado en su vida. El cuervo, en su silencio y en su respuesta constante, se había convertido en una especie de reflejo de su propio dolor. Cada vez que miraba al ave, veía su desesperación reflejada en los ojos del animal. En ese instante, el hombre comprendió algo que, hasta ese momento, no había sido consciente. El cuervo no era solo un visitante o un espectador,
El cuervo era la manifestación de su propia angustia. La palabra nunca más no solo se refería a la imposibilidad de volver a ver a Leonora, sino también a la incapacidad de liberarse de su sufrimiento. El cuervo era el símbolo de su condena eterna, un recordatorio de que, en su dolor, no había ningún escape, ningún consuelo. El hombre cayó de nuevo en la tristeza. Miró al cuervo, que se mantenía en su posición, quieto e impasible. El ave parecía observarlo, como si comprendiera la profundidad de su angustia, pero no ofreciera más que el reflejo de su propio dolor. El hombre, al borde de la desesperación, volvió a preguntar: ¿habrá un final para mi pena, algún día? ¿Podré hallar algo de paz? Y, como era de esperarse, la respuesta del cuervo fue siempre la misma: nunca más. Capítulo 3. La agonía del alma. El hombre estaba en su silla, profundamente inmerso en la angustia que sentía. Las palabras del cuervo seguían resonando en sus oídos como un eco implacable. Nunca más. Esa palabra había marcado su existencia, transformándola en una pesadilla que no lograba escapar. Miró una vez más al cuervo, que permanecía como una figura sombría en su pedestal, su mirada fija en el hombre, vacía, inexpresiva. La criatura no se movía ni un centímetro, no hacía ningún sonido más que la palabra que ya había pronunciado una y otra vez. El hombre, sintiéndose completamente impotente ante la situación, comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, buscando desesperadamente alguna forma de escapar de la terrible presencia del cuervo. La atmósfera estaba cargada de una tensión insostenible. Cada paso que daba parecía conducirlo más profundamente hacia un abismo del que no podía salir. Se detuvo un momento y respiró profundamente, tratando de calmar su mente. A pesar de los esfuerzos, no pudo evitar que la tristeza lo invadiera nuevamente, ahogando cualquier intento de encontrar paz. Las sombras que antes parecían ser solo una parte del ambiente ahora parecían envolverlo, como si la propia habitación se estuviera cerrando a su alrededor. En su mente, las imágenes de Leonora lo perseguían, y por cada pensamiento de ella, el cuervo respondía: nunca más. El hombre comenzó a hablar consigo mismo en un susurro, en un intento por comprender lo que estaba sucediendo, como si, de alguna manera, pudiera obtener una respuesta. Se dirigió nuevamente al cuervo, casi implorando. ¿De dónde vienes, ave oscura? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso has sido enviada para torturarme con tu presencia? El cuervo no respondió. Simplemente se quedó allí, con su ojo brillando en la oscuridad, observando. Sin embargo, el hombre no se rendiría tan fácilmente. Sentía que debía encontrar alguna explicación, algo que pudiera liberarlo de esta pesadilla interminable. Con un suspiro, el hombre miró hacia el suelo y habló con voz quebrada. No hay esperanza alguna para mí, entonces. No hay consuelo posible para el que ha perdido su alma. Una vez más, el cuervo respondió, con su voz grave y llena de pesar. Nunca más. La respuesta, tan implacable como siempre, volvió a destruir cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber quedado en el hombre. Sintió que su corazón se oprimía aún más, como si la respuesta del cuervo fuera una condena sellada, la confirmación de que nunca más habría paz, nunca más encontraría consuelo, nunca más podría olvidar la imagen de Leonora. El cuervo, al mantener su postura y no ceder ni un ápice, parecía ser una fuerza que no podía ser derrotada. Era como si el hombre estuviera atrapado en un ciclo interminable de desesperación, donde el cuervo fuera el guardián de su dolor. Cada vez que pensaba que podría escapar de la angustia, el cuervo volvía a recordarle que no había esperanza, que el sufrimiento era su único compañero. El hombre se desmoronó nuevamente en su silla, su cuerpo derrotado, su mente completamente sumida en la oscuridad. Las palabras del cuervo lo seguían, desgarrando su ser con cada repetición. Miró al cuervo, que seguía sin moverse, y su voz, ahora cargada de desesperación y resignación, volvió a surgir, como un susurro al viento. ¿Acaso no hay ni siquiera un poco de luz que brille en mi vida, ni siquiera una chispa de consuelo? Y la respuesta, una vez más, llegó de la misma forma, sin cambios, sin compasión, solo con la misma fuerza de siempre. Nunca más. El cuervo no era solo un animal. No era simplemente una ave que había volado a una ventana en la noche oscura. El cuervo era la personificación de su tormento, la manifestación palpable de la desesperación que había invadido su alma. Cada repetición de la palabra nunca más era un recordatorio de su pérdida, una confirmación de que jamás podría escapar de la pena que lo consumía. El hombre,
sintiéndose más aislado que nunca, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para luchar contra la presencia del cuervo. La angustia se había convertido en parte de él, y ahora la palabra nunca más era un reflejo de su propia existencia vacía. La oscuridad de la habitación se sentía cada vez más densa, y el cuervo, al igual que la sombra que lo rodeaba, se había convertido en algo inmutable. Era su destino, su condena. Y así, el hombre permaneció allí, atrapado en una conversación sin fin, buscando una salida que sabía que nunca encontraría. La desesperación lo envolvía por completo. Capítulo 4. La irrupción de la locura. El hombre se encontraba al borde de la desesperación, su mente turbada por las palabras del cuervo. La repetición incansable de nunca más se había convertido en una especie de mantra, un recordatorio continuo de que su vida no era más que una sombra de lo que había sido. La pesadilla no cesaba. La presencia del cuervo, con su mirada fija y su silencio eterno, parecía crecer más y más en cada segundo. Era como si todo en la habitación, desde las paredes hasta el aire que respiraba, estuviera impregnado por la melancolía de aquella palabra, nunca más. Él se levantó, caminando de un lado a otro con pasos vacilantes. No había rumbo ni dirección en sus movimientos, simplemente se dejaba arrastrar por el peso de su angustia, como si cada paso fuera una caída más profunda en un abismo que ya no tenía fondo. ¿Qué deseas de mí, ave negra?, murmuró con voz quebrada, mirando al cuervo con una desesperación palpable. El cuervo no respondió, como era de esperar. Su silencio, sin embargo, no era vacío. Era denso, imponente, como una presión que se hacía más fuerte con cada segundo. El hombre comenzó a sentir que ya no estaba solo en la habitación, que el cuervo había invadido todos los rincones de su mente, que no podía escapar de su presencia. La calma que antes había existido en el ambiente se había desvanecido por completo. Ahora, todo parecía ser una extensión del cuervo, de su mirada penetrante y de la tristeza infinita que evocaba. La habitación se cerraba alrededor de él, y las sombras que antes habían sido meras formas oscuras en las paredes ahora parecían cobrar vida propia, como si el mismo cuervo hubiera dejado su marca sobre todo lo que tocaba. El hombre se acercó nuevamente a la ventana, buscando un poco de aire fresco, de alivio, algo que le permitiera escapar de la tortura emocional que sentía. Pero al mirar al exterior, no encontró consuelo. La misma oscuridad lo rodeaba, como si todo el universo estuviera alineado en su contra. La nieve caía suavemente sobre el suelo, y el viento, que antes había sido calmado, ahora susurraba entre los árboles con una frialdad que solo aumentaba su sufrimiento. En su mente, las palabras de Leonora seguían resonando, pero eran interrumpidas por el cuervo, que como una sombra maligna, respondía incesantemente. Nunca más. La mente del hombre se distorsionaba, entrelazando la realidad con sus más profundos miedos y pesadillas. Comenzaba a sentir que el cuervo no era solo un mensajero de la fatalidad, sino una representación tangible de su propia locura. La pérdida de Leonora había abierto una herida en su alma que no podía cerrar, y el cuervo parecía ser el único testigo de ese dolor interminable. No solo lo observaba, sino que lo forzaba a revivir su sufrimiento una y otra vez. En un arrebato de desesperación, el hombre se volvió hacia el cuervo, su rostro marcado por la angustia. El cuervo permaneció impasible, inmóvil, como una estatua oscura, como una representación de la condena que lo consumía. Dime, cuervo, gritó, su voz llena de rabia y desesperación. ¿Por qué has venido? ¿Acaso eres el mensajero de mi tormento eterno? ¿Acaso sabes algo que yo no sé? ¿Hay algún sentido en todo esto? La criatura, sin embargo, no se movió. Ni una pluma se agitó, ni un sonido más surgió de su garganta. Solo el eco de la palabra nunca más llenaba el aire, como una condena definitiva. El hombre cayó de rodillas, derrotado, incapaz de encontrar una respuesta que aliviara su dolor. La idea de que jamás encontraría paz, que nunca más podría escapar de este ciclo de sufrimiento, lo devoraba por completo. La locura parecía estar tomando control de su mente, y en ese momento, no podía saber si aún estaba en el mundo de los vivos o si ya había cruzado al reino de las sombras. En su desesperación, el hombre gritó hacia el cuervo. ¿Nunca más? ¿Es esto lo que me espera? El eterno regreso de mi dolor una y otra vez. La palabra resonó en sus oídos, como una sentencia de muerte, y en ese instante comprendió que no solo había perdido a Leonora, sino que también había perdido su alma, su paz, su humanidad.
Había sido atrapado por la misma oscuridad que el cuervo representaba. Finalmente, el hombre se tumbó en el suelo, su cuerpo ya sin fuerzas para seguir luchando. La desesperación se apoderó de él completamente, y por un momento, el cuervo dejó de ser un ser físico para convertirse en una presencia omnipresente. El hombre sintió que ya no era el quien estaba atrapado en la habitación, sino que la habitación misma estaba atrapada dentro de él, llena de la misma desesperanza. Y así, en la penumbra de esa noche interminable, el hombre y el cuervo permanecieron juntos, sin un futuro, sin un fin. Capítulo 5. El abismo de la desesperación. El aire en la habitación se había vuelto denso, irrespirable. Cada latido del hombre resonaba como un eco en la vastedad de su angustia. Se encontraba allí, en la penumbra, con la silueta oscura del cuervo posada sobre el busto de Palas. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras largas sobre las paredes, como si figuras espectrales lo acecharan desde todos los rincones de la estancia. La presencia del ave ya no era un misterio, sino una sentencia, una fuerza oscura que lo ataba a su dolor con una certeza absoluta. El hombre, con los ojos hundidos en su propia desesperación, se sentó en su sillón de terciopelo y fijó su mirada en la criatura. Su mente ya no diferenciaba entre la realidad y el sueño. Todo parecía fundirse en una espiral de sufrimiento que lo consumía. «Profeta», dijo con voz quebrada, «cosa maligna, profeta, sí, seas pájaro o demonio, enviado del tentador o arrojado por la tempestad hasta esta costa desolada». El cuervo permaneció inmóvil, su negro plumaje reflejaba la escasa luz de la lámpara. El hombre sintió que la sombra del ave se extendía a su alrededor, como un velo que cubría su alma. «Dime, te lo suplico», continuó con desesperación, «¿existe algún bálsamo en Galaad?» Dímelo, te imploro. El cuervo, con su inmensa calma y su indiferencia cruel, respondió una vez más. «Nunca más». El corazón del hombre se estremeció. Su última esperanza de redención, de hallar consuelo para su herida, se desmoronaba como arena en el viento. Sus labios temblaron, pero su espíritu ya no tenía fuerzas para gritar. Todo lo que quedaba era una certeza oscura, una fatalidad inevitable. Se levantó lentamente y, con pasos vacilantes, se acercó al ave con una expresión mezcla de rabia y súplica. «Por ese cielo que nos cubre. Por Dios que ambos adoramos. Dime, alma maldita, si he de estrechar algún día a la Santa Leonora en el Edén bendito». Pero el cuervo, impasible, solo dejó escapar una palabra. «Nunca más». Fue entonces cuando la desesperación lo invadió por completo. Su razón, ya al borde del abismo, se fracturó en 1000 pedazos. La respuesta del cuervo no era solo una negación, era el golpe final que destrozaba cualquier vestigio de esperanza. En su mente, la imagen de Leonora comenzó a desvanecerse como un espejismo, llevándose consigo el último hilo que lo unía a la cordura. El hombre retrocedió tambaleante. Sintió el peso del destino caer sobre él como una lápida, sellando su condena para siempre. Comprendió, con horror, que nunca más vería a su amada, que la eternidad no le concedería el consuelo del reencuentro. Vite, ave de mal agüero. Gritó en un arrebato de furia y desesperación. «Vuelve a la tempestad, a la orilla plutónica de la noche. No dejes pluma negra que signifique mentira en mi alma destrozada». Pero el cuervo no se movió. No aleteó, no emitió un sonido más allá de su sentencia inmutable. Solo permaneció allí, como una sombra eterna, un símbolo de la pérdida irreversible. El hombre cayó de rodillas, agotado, sin lágrimas que derramar, sin fuerzas para seguir luchando. La palabra nunca más resonaba en su mente como un eco inacabable, repitiéndose sin cesar, marcando su destino con fuego imborrable. Y en ese instante comprendió su condena. No había escapatoria. El cuervo no se iría. Su sombra se proyectaría sobre él para siempre, y en la negrura de esa sombra, su alma permanecería atrapada, consumida por la pena, envuelta en una noche sin fin. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. Capítulo 6. La sombra eterna. El hombre permanecía inmóvil en la penumbra de su habitación, con el rostro pálido y los ojos desorbitados clavados en el cuervo. Su mente vagaba entre la realidad y la locura, atrapada en el eco de la última palabra que había escuchado. Nunca más. Esa frase resonaba en su interior como una sentencia inquebrantable, como el sonido de una campana fúnebre que anunciaba la muerte de toda esperanza.
La luz de la lámpara temblaba con el leve soplo del viento, proyectando sombras alargadas en las paredes. Pero la más imponente de todas era la del cuervo, que se extendía por el suelo, cubriéndolo todo con su oscura presencia. El hombre sintió que la sombra no era solo un reflejo de la criatura, sino una entidad en sí misma. Se arremolinaba en los rincones de la habitación, se alargaba hasta su propio cuerpo, trepaba por sus manos y abrazaba su pecho. Era como si esa sombra fuese la manifestación física de su tormento, un velo de desesperanza que lo envolvía y que jamás lo dejaría escapar. Respiró hondo, tratando de encontrar sentido en la presencia del ave. ¿Era un demonio enviado para atormentarlo? ¿O acaso era un mensajero del destino, portador de una verdad que él, en el fondo, ya conocía pero se negaba a aceptar? Dime, criatura maldita. Exclamó con voz temblorosa. ¿Por qué has venido a mí? ¿Acaso traes en tu graznido el eco de mi condena? ¿Eres el emisario del olvido, o solo el reflejo de mi propia locura? Pero el cuervo, impasible como la muerte, solo lo observaba con sus ojos ardientes, dos brasas que brillaban con un fulgor hipnótico. No necesitaba responder con palabras. Su sola presencia era suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que atormentaban al hombre. Él se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como su cordura se desmoronaba lentamente. Recordó los días en que Leonora aún respiraba, en que su risa iluminaba las estancias de su hogar, en que sus palabras eran un bálsamo contra la soledad. Pero ahora, esas imágenes se desvanecían como humo, como un espejismo cruel que solo alimentaba su agonía. Se aferró al brazo del sillón con los nudillos blancos, sintiendo que su cuerpo entero se estremecía. Quiso levantarse, sacudir la sombra del cuervo, expulsarlo de su vida para siempre. Pero, al intentarlo, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre la fría madera del suelo. «Vete, vete de una vez», gritó con un último destello de fuerza. «Regresa a la noche, al reino de la desesperación del que viniste». Déjame halla reposo. Pero la respuesta fue la misma. Un murmullo grave, una sentencia inalterable. Nunca más. El hombre sintió como su pecho se oprimía, como su aliento se volvía pesado. Miró la sombra que lo cubría y comprendió que jamás se iría. Que, incluso si el cuervo se alzaba en vuelo y desaparecía en la noche, la negrura de su presencia seguiría con él, anidada en su alma. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. La lámpara se apagó con un suspiro de viento. Y en la oscuridad, solo quedó el resplandor de dos ojos incandescentes, testigos silenciosos de la condena eterna del hombre. Capítulo 7. El abismo de la desolación. La penumbra se había asentado en la habitación como un velo opresivo, envolviendo al hombre en un mundo donde el tiempo parecía detenido. La llama de la lámpara había muerto, pero el resplandor de los ojos del cuervo seguía ardiendo en la oscuridad, dos brasas ardientes que lo observaban con una insistencia inhumana. El hombre, aún de rodillas en el suelo, sintió que su voluntad se desmoronaba. Intentó cerrar los ojos para escapar de aquella mirada ardiente, pero las palabras de la criatura seguían resonando en su mente, una y otra vez. Nunca más. Era una maldición grabada en lo más profundo de su alma, una verdad inmutable que lo perseguiría hasta el final de sus días. La muerte de Leonora no era solo una herida abierta, sino un abismo del que jamás podría escapar. Con un esfuerzo titánico, se incorporó y se apoyó en el sillón. Su cuerpo estaba débil, como si el peso de su propio dolor lo hubiera convertido en un espectro errante. Sus labios se entreabrieron en un susurro quebrado. ¿Acaso no hay redención? ¿No hay consuelo para los que yacen en la desesperación? Pero el cuervo, inmóvil sobre el busto de Palas, lo observó con la misma indiferencia. Era como si la misma muerte le hablara a través de aquel pájaro negro, como si la eternidad le hubiese enviado un emisario para recordarle que la esperanza era solo un espejismo. En un intento de rebelión, el hombre se irguió y extendió una mano temblorosa hacia el ave, como si pudiera arrancarla de su pedestal y arrojarla a las sombras de la noche. Pero en el último momento, su fuerza lo abandonó y su brazo cayó a su costado. ¿Para qué luchar? ¿Para qué resistirse, si la condena ya estaba escrita? Se dejó caer en el sillón, con la mirada perdida en la nada. El aire se sentía denso, cargado de un peso invisible que oprimía su pecho. Sus pensamientos eran como un torrente desbocado, arrastrándolo cada vez más hacia el fondo de su propia angustia. Recordó el brillo de los ojos de Leonora, la dulzura de su voz,
el calor de sus manos. Pero con cada recuerdo, sentía que la imagen de ella se desvanecía más y más, como si la muerte se la arrebatara una vez más ante sus ojos. No hay bálsamo en Galaad. Susurró en un último intento de encontrar esperanza. No hay un ángel que pueda traerme consuelo. Pero la respuesta fue inquebrantable, como el golpe de una campana fúnebre. Nunca más. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Su pecho se oprimió y sus dedos se crisparon sobre los brazos del sillón. Era la confirmación de lo que temía desde el principio. No había redención, no había salvación. La muerte era definitiva, el amor se había esfumado en la bruma del olvido, y él estaba condenado a vivir con la sombra de su pérdida hasta que su propia alma se extinguiera. Su mirada se fijó en el cuervo, ese ser que lo dominaba sin moverse, sin pronunciar más que 2 palabras que encerraban el infinito. Y entonces comprendió que su destino estaba sellado. Veit, Gritó con la poca fuerza que le quedaba. Regresa a la noche, regresa a la tempestad de donde viniste. No dejes sombra alguna para atormentarme. Pero el cuervo no se movió. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. El hombre, derrotado, sintió como su alma se hundía aún más en la oscuridad. Se llevó las manos al rostro, sabiendo que nunca escaparía de esa sombra, de esa sentencia eterna que lo encadenaba a su dolor. Y en la penumbra, el cuervo seguía allí. Inmóvil. inquebrantable, Turno. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. Capítulo 8. La sombra que no se disipa. La llama de la razón se desvanecía en la mente del hombre. El cuervo, inmóvil sobre el busto pálido de Palas, no era solo un espectador de su desdicha, sino un heraldo del destino, un símbolo inquebrantable de su condena. El viento nocturno susurraba a través de las cortinas, pero su sonido era ahogado por la presencia opresiva de aquel ser, cuyas negras alas parecían extenderse como sombras que devoraban la esperanza. Intentó apartar la mirada de los ojos ardientes de la criatura, pero era como si una fuerza invisible lo obligara a contemplar su propio reflejo en ellos. En aquel resplandor carmesí no veía un ave, sino su propio tormento, su desesperanza, su inevitable caída en el abismo de la locura. «No me dejarás nunca», murmuró con un hilo de voz, sintiendo el peso de la eternidad sobre sus hombros. Pero la única respuesta fue el eco de aquella palabra maldita. Nunca más. La habitación parecía más oscura, más fría. La brisa que entraba por la ventana abierta ya no traía consigo el aire nocturno, sino un soplo de muerte, como si las sombras de los sepulcros hubieran comenzado a invadir su refugio. La tristeza que lo embargaba no era solo una emoción, sino una presencia tangible, un velo espeso que lo envolvía y lo apartaba del mundo de los vivos. El nombre de Leonora flotaba en su mente, como un susurro venido de un rincón lejano del tiempo. Pero incluso ese recuerdo comenzaba a desvanecerse, no porque su amor hubiera disminuido, sino porque la desesperanza devoraba su memoria como la polilla a un pergamino olvidado. No hay remedio para este tormento. Se aferró con fuerza a los brazos del sillón, como si pudiera evitar ser arrastrado por la corriente de su propia desesperación. Pero la respuesta era inmutable, como si la misma muerte hablara a través del pico de la oscura criatura. Nunca más. La última chispa de resistencia en su alma parpadeó. Se puso de pie con torpeza, sintiendo su cuerpo pesado, casi como si ya no le perteneciera. Dio un paso hacia la ventana, con la mirada perdida en la negrura de la noche. Las estrellas brillaban con su indiferencia eterna, lejanas, intangibles, ajenas a su dolor. ¿No hay olvido en la muerte? ¿No hay descanso en la tumba? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una plegaria que jamás hallaría respuesta. Sus manos temblaban, su aliento era pesado. Sentía que su mente se deshacía, que su existencia misma era una pesadilla de la que no podía despertar. Nunca más. Las palabras lo atravesaron con la frialdad de una lápida recién sellada. Sintió que el aire se volvía más denso, que la luz de la lámpara agonizaba aún más, aunque ya hacía mucho que se había extinguido. La sombra del cuervo se alargaba sobre el suelo, oscura, amenazante, inamovible. Era la representación misma de su destino, la presencia de algo que ya no podía apartar de su alma. Sus rodillas cedieron y cayó pesadamente al suelo, con los ojos abiertos en un vacío insondable. Ya no luchaba, ya no buscaba respuestas. Solo existía en un estado de resignación absoluta,
atrapado en un sueño del que jamás despertaría. Y mi alma, de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse. Nunca más. La noche continuó su curso. El cuervo no se movió. La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral, mientras la sombra seguía ahí, esperando. Turna. Indestructible. Immutable. Capítulo 9. El eco de la oscuridad. La noche avanzaba implacable, y la luz de la luna, pálida y distante, apenas lograba filtrarse por la ventana. La sombra del cuervo seguía proyectada sobre el suelo, oscura y alargada, como una grieta en la realidad misma. El hombre, postrado en el suelo, con la mirada perdida en el vacío, sentía que el tiempo se había detenido, que la eternidad lo había atrapado en un instante perpetuo de desesperación. Se incorporó con dificultad, con los huesos entumecidos por el frío de la noche y el peso invisible de su tormento. Sus pensamientos eran como un torbellino, una vorágine de recuerdos y pesares que lo arrastraban hacia la locura. Su mente intentaba hallar consuelo, alguna lógica en su miseria, pero todo se reducía a una sola certeza: nada cambiaría jamás. Cuervo de sombras, espíritu funesto, ¿acaso eres enviado del infierno? Balbuceó con un hilo de voz, su garganta reseca por el peso de sus palabras. El ave, imperturbable, seguía allí, inmóvil sobre el busto de Palas. Sus ojos de fuego no parpadeaban, su silueta no se alteraba. Solo su voz, como el eco de la condenación, resonó de nuevo en la estancia. Nunca más. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la palabra en sí, sino la forma en la que el aire parecía enrarecerse cada vez que la pronunciaba, como si la habitación misma se contrajera ante su presencia. «Mientes. Eres solo un espectro, una ilusión de mi pena», exclamó, en un intento desesperado de rechazar lo inevitable. Pero el cuervo no se movió. No batió sus alas, no desvió su mirada incandescente. Nunca más. La desesperanza era un veneno que se filtraba por cada rincón de su alma. Sus pensamientos se volvían pesados, nebulosos. Ya no podía recordar la dulzura de la voz de Leonora, ni la calidez de sus ojos. Su memoria se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por la marea del olvido. Se aferró a los brazos de su sillón, sintiendo como el mundo a su alrededor se desvanecía en sombras. Ya no distinguía la línea entre la realidad y el delirio. La presencia del cuervo era lo único absoluto, lo único cierto en su existencia. Dime, espíritu infernal, ¿acaso hay algún bálsamo en Galaad? ¿Habrá un alivio para este corazón lacerado? El silencio fue su única respuesta. El viento nocturno sopló a través de la ventana, revolviendo las cortinas con un movimiento espectral. El hombre contuvo el aliento, esperando, ansiando, aunque fuera una mentira piadosa. Pero el cuervo, como un juez implacable, respondió con la frialdad de la lápida de una tumba recién sellada. Nunca más. El último vestigio de esperanza se disipó en su pecho. Su alma se sintió vacía, hueca, como si todo lo que alguna vez había sido él hubiera sido devorado por la sombra que flotaba sobre su vida. Se dejó caer en su sillón, derrotado, con la mirada fija en aquel ser que lo observaba con su ojo de fuego. Su mente ya no luchaba, su espíritu ya no imploraba. Solo quedaba la resignación ante el destino inevitable que se cernía sobre él. Entonces quédate, cuervo, huésped de la desdicha, que tu sombra me cubra para siempre, pues ya nada queda en mí que valga la pena salvar. El cuervo no respondió. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para confirmar lo que ya sabía. La condena había sido sellada. La habitación quedó en penumbra. El aire era pesado, como si los muros mismos supieran que un alma estaba perdida. Y en medio de todo, la figura del ave permanecía inmutable, vigilando su presa, acompañándola en la eternidad de su infortunio. Nunca más. El eco de sus palabras se desvaneció en la penumbra, pero la sombra del cuervo seguiría allí, hasta el fin de los tiempos. Capítulo 10. El abismo de la noche. El silencio era ahora su única compañía. Un silencio pesado, denso, que se filtraba en cada rincón de la estancia, ahogando cualquier pensamiento de consuelo. La vela, que antes titilaba temblorosa sobre la mesa, ahora apenas iluminaba la sombra del cuervo, proyectándola contra las paredes con un oscurecimiento fantasmal. La realidad parecía contraerse en torno al ave,
como si toda la existencia del hombre estuviera siendo absorbida por aquellos ojos ardientes y por el eco perpetuo de su sentencia. Se aferró con manos temblorosas al sillón, sintiendo el sudor frío resbalar por su piel. La cordura, ese delgado hilo que lo había mantenido aferrado al mundo de los vivos, estaba deshilachándose, quebrándose con cada latido de su corazón agitado. Dime, oh mensajero del tormento, si en algún rincón del universo, en algún Edén oculto a los ojos de los mortales, mi alma podrá reencontrarse con la de mi amada Leonora. El hombre contuvo el aliento, aguardando la respuesta con una mezcla de esperanza y terror. Pero lo único que rompió el aire envenenado de la habitación fue la misma palabra, la misma maldición. Nunca más. Sus dedos se crisparon sobre el sillón como garras, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor insondable. Aquellas palabras lo habían atravesado como un puñal. Ya no había promesas de reencuentro. Ya no existía la ilusión de un paraíso donde sus almas podrían abrazarse nuevamente. Todo se reducía a la nada, a la eternidad de su sufrimiento, a la condena de su existencia vacía. El viento nocturno azotó las cortinas, como si la propia noche se estremeciera ante la pena del hombre. Su sombra, proyectada por la tenue luz, se extendía sobre el suelo como si se fundiera con la del cuervo. No había diferencia entre ellos ahora. Ambos eran prisioneros de la oscuridad. Se llevó las manos al rostro, queriendo apartarse de la imagen del ave, pero sabía que nunca podría huir. Estaba atrapado en un ciclo sin fin, en el eco de un destino del que nunca podría escapar. Vite. Vuelve a la tempestad. Regresa a la oscuridad de donde viniste. Gritó, con la voz quebrada por el desespero. No dejes rastro de tu sombra, no me atormentes más. Pero el cuervo, inamovible, solo respondió con la frialdad de un sepulcro abierto. Nunca más. La locura lo envolvió como una niebla espesa. Sintió que su alma se desgarraba, que su mente caía en el vacío. Ya no lucharía más. Ya no había sentido en resistirse. Los minutos se alargaban como siglos. La noche se convertía en un pozo sin fondo, y el cuervo, ese emisario de la fatalidad, seguiría allí, inmortal, eterno, impasible en su trono de sombras. El hombre cerró los ojos, dejando que la penumbra lo consumiera por completo. Y en la inmensidad de la noche, el cuervo permaneció, vigilando como un guardián de la desesperanza, como un eco inquebrantable de lo inevitable. Nunca más. Capítulo 11. El ocaso de la razón. El aire de la estancia se volvió denso, cargado de un peso que oprimía el pecho del hombre con la misma intensidad que la certeza de su condena. La sombra del cuervo se alargaba en la pared como un espectro insaciable, absorbiendo la poca luz que aún quedaba en la habitación. En la soledad de su tormento, el hombre sintió como la cordura se desvanecía, como si cada latido de su corazón fuera un clavo más en el ataúd de su razón. No podía apartar la vista de aquellas plumas negras como la misma noche. Sus ojos ardían por el insomnio, por la desesperación de un duelo que se negaba a cicatrizar. Pero ahora no era solo la tristeza lo que lo dominaba, sino una ira incandescente que nacía del fondo de su pecho, una rebelión contra el destino mismo. Maldito seáis, emisario de la oscuridad. Bramó, incorporándose con violencia. Maldito tu canto, malditas tus palabras, maldito el día en que tu sombra se posó sobre mi vida. Pero el cuervo, inmutable, solo inclinó la cabeza con su mirada impasible, como si no reconociera en aquellas palabras más que el eco de un alma rota. ¿Acaso eres un demonio enviado a burlarte de mi dolor? ¿O solo un símbolo de mi miseria, un reflejo de la sombra que ahora habita mi alma? No hubo respuesta más que la misma sentencia, la misma palabra que lo había perseguido desde que el ave había cruzado el umbral de su habitación. Nunca más. Sintió que la sangre hervía en sus venas. Sus manos temblaban con un deseo insano de arrancar a aquella criatura de su trono de ébano, de destruirla, de borrarla del mundo como si con ello pudiera borrar su propia desesperación. Pero en el fondo sabía la verdad. El cuervo no era más que el mensajero, el símbolo de algo que ni la ira ni la violencia podían disipar. La vela parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes. El cuarto parecía girar a su alrededor, distorsionando los objetos en figuras grotescas y siniestras. ¿Era esta la forma de la locura? ¿Era este el umbral del abismo del que jamás podría regresar? Se dejó caer pesadamente en su sillón, con la respiración entrecortada. El agotamiento se abatía sobre él como una ola,
arrastrándolo hacia una profundidad de la que no estaba seguro de querer emerger. Si es mi destino caer en la oscuridad, que así sea, murmuró, apenas con fuerzas para sostener su propia voz. El cuervo, inmóvil, parecía comprender el significado de su derrota. Con su plumaje reluciendo bajo la luz agonizante de la vela, permaneció impasible, como un vigilante de su condena. Y así, mientras la noche se hundía en su punto más profundo, el hombre comprendió que ya no quedaba escapatoria. Su alma, como la habitación que lo rodeaba, estaba envuelta en sombras. El cuervo era su guardián y su carcelero, el eco perpetuo de su desolación. Desde su trono de palidez, la muerte acechaba en el umbral. Y el cuervo, eterno en su vigilia, pronunció una vez más su veredicto. Nunca más. Capítulo 12. En las garras del destino. El tiempo se convirtió en un vacío insondable. La vela apenas iluminaba ya la estancia, consumiéndose en un charco de cera derretida que parecía reflejar la lenta extinción de la cordura del hombre. Cada rincón de la habitación estaba impregnado de la presencia del cuervo, que permanecía en su solemne inmovilidad, como si el propio destino lo hubiera colocado allí para presenciar el colapso de su presa. El hombre sintió su cuerpo hundirse en el sillón, atrapado en un letargo entre la vigilia y el sueño. Pero no era descanso lo que le ofrecía la noche, sino un abismo de imágenes confusas y recuerdos distorsionados. Veía a Leonora, su mirada dulce emergiendo entre la penumbra, sus labios esbozando una sonrisa que se desvanecía en el aire como el humo de un suspiro. Extendió una mano hacia ella, pero lo único que encontró fue el frío vacío. «¿Por qué me abandonas, Leonora?», susurró, con una súplica que se perdió en la negrura de la estancia. El cuervo, desde su pedestal de sombras, pareció responder sin necesidad de moverse. Su sola presencia era la respuesta. No había reencuentro, no había promesas más allá de la tumba. Lo único que quedaba era el peso del duelo, la certeza de la soledad absoluta. Dime, espíritu del infortunio, ¿acaso no hay piedad para el que sufre? ¿No existe un rincón en el universo donde el alma pueda hallar descanso? Pero la respuesta, como un eco burlón de su propio dolor, fue la misma sentencia implacable. Nunca más. El hombre se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como la desesperación lo devoraba por dentro. Ya no quedaba resistencia en él. Se hallaba atrapado en una prisión sin barrotes, donde cada pensamiento lo encadenaba más y más al tormento eterno. El cuervo, oscuro como la medianoche misma, permaneció como el testigo impasible de su caída. En sus ojos, dos brasas ardientes, se reflejaba la condena del alma humana cuando se aferra a lo irrecuperable, cuando se niega a aceptar lo inevitable. Fuera, la noche parecía expandirse sin límite, como si el mundo mismo se redujera a la sombra de aquella estancia. Y el hombre, consumido por el peso del destino, sintió que su ser se desvanecía, que su voluntad se extinguía como la luz agonizante de la vela. El cuervo inclinó levemente la cabeza, observándolo desde las alturas de su impasibilidad eterna. El hombre suspiró, con los ojos nublados de fatiga y rendición. Nunca más. Y así, con la última chispa de su esperanza apagándose en el abismo de su propia desesperación, comprendió que aquellas palabras serían el único epitafio de su alma. Capítulo 13. La sombra de la eternidad. La penumbra de la estancia parecía haberse solidificado, envolviendo cada rincón en una negrura que pesaba sobre el alma del hombre como un sudario. La llama de la vela se había extinguido, y en la absoluta oscuridad, solo los ojos del cuervo brillaban, dos brasas inmóviles que lo observaban desde su trono de ébano. El hombre sentía el aire denso, como si la habitación se hubiese convertido en una tumba sellada, donde la única compañía era la sombra de su propio tormento. Leonora era un susurro lejano en su memoria, una imagen cada vez más difusa, como si su esencia se disolviera con cada segundo que pasaba. No queda ni un vestigio de misericordia en este universo. Murmuró con la voz rota, sintiendo que las palabras apenas tenían fuerza para escapar de sus labios. El cuervo, con su gélida indiferencia, pareció demorarse antes de emitir su sentencia. Y entonces, como un trueno en la noche, dejó caer sobre él su inmutable veredicto. Nunca más. El hombre cerró los ojos con fuerza, como si quisiera escapar del eco de aquellas palabras, pero la frase había quedado grabada en su mente, repitiéndose una y otra vez, arrastrándolo más y más profundo en su desesperación. El olvido se presentaba como un refugio imposible, una promesa que jamás se cumpliría. Se levantó de su sillón con un movimiento errático,
como si un impulso invisible lo hubiera arrastrado. Caminó por la habitación con pasos inciertos, sintiendo la madera crujir bajo sus pies, como si la misma casa gimiera en su agonía. Dime, ave maldita, ¿qué destino me espera? Estaré condenado a esta noche perpetua, a este luto sin final. El cuervo no se movió. No necesitaba responder más que con su presencia, con su oscura silueta que parecía haber nacido del mismo abismo. Era el heraldo de su destino, el emblema de su condena. En su pecho, el latido de su corazón se había convertido en un tambor fúnebre. Cada golpe resonaba en su interior como una campanada final. Y entonces, una idea terrible se filtró en su mente. Si el cuervo era el guardián de su pena, si su sombra era la prisión de su alma, ¿qué pasaría si lo expulsaba de su vida? ¿Podía desterrarlo, silenciarlo, romper la maldición de su presencia? El hombre se giró bruscamente, con la respiración entrecortada, los ojos enrojecidos por el insomnio y la desesperación. Su mano temblorosa se alzó, apuntando con un dedo acusador hacia la criatura oscura. Vite, Gritó, su voz quebrándose por la rabia y el dolor. Vuelve a la tormenta, a la noche, a la sombra de la que viniste. No sigas torturándome con tu presencia. Pero el cuervo no se inmutó. Ni un solo músculo de su cuerpo negro como la muerte se movió. Y entonces, con la gravedad de una sentencia irrevocable, dejó caer su palabra final. Nunca más. El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió, en ese instante, que no importaba cuánto gritara, cuánto suplicara. El cuervo no se iría. No podía irse. Porque no era solo un visitante. Era su destino. La risa brotó de sus labios sin que pudiera contenerla, una risa hueca, ahogada, que se desvaneció en la oscuridad de la estancia. La locura lo había alcanzado. Y en medio de aquella carcajada rota, el cuervo permaneció en su trono, con la paciencia de lo eterno, vigilando el ocaso del alma que, atrapada en su propia sombra, ya no encontraría la luz. Capítulo 14. La prisión del alma. La risa del hombre se extinguió lentamente, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de un peso insoportable. Cada fibra de su ser estaba atrapada en aquella negrura, en la presencia inamovible del cuervo que seguía posado sobre el busto de Palas. La criatura no era solo una sombra en la habitación, era la sombra de su mente, el reflejo de su angustia, el eco de su condena. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas en la alfombra gastada, con las manos crispadas contra el suelo. El tiempo ya no tenía sentido. La noche se había alargado hasta volverse eterna, una espiral de desesperación de la que no podía escapar. ¿Es esto la muerte?, susurró, más para sí mismo que para la criatura. ¿Es este el infierno al que mi alma ha sido condenada? El cuervo no respondió con palabras, pero en el brillo de sus ojos oscuros, el hombre vio la respuesta. No era la muerte lo que lo aguardaba, sino algo mucho peor, la inmortalidad del sufrimiento, la perpetuidad de su pesar. Se llevó las manos al rostro, sintiendo el ardor de sus ojos cansados, la sequedad en su garganta. Su cuerpo se debilitaba, pero su tormento no mostraba señales de menguar. Dime, oh espíritu de la desolación, murmuró entre sollozos, ¿acaso jamás encontraré descanso? No hay un final para esta pena, no hay olvido. El cuervo inclinó levemente la cabeza, como si meditara su respuesta. Y entonces, con la lentitud de quien dicta un destino inquebrantable, pronunció la palabra que sellaría su ruina. Nunca más. El hombre sintió como su último vestigio de esperanza se desmoronaba. Era una sentencia más cruel que la muerte misma. No habría olvido, no habría un amanecer que disipara la sombra de su corazón. Estaba atrapado en su propio dolor, encadenado a la memoria de Leonora, sin posibilidad de redención. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose como un espectro en su propia casa. Miró alrededor y vio las paredes cerrarse sobre él, el aire volverse más denso, la noche más absoluta. Entonces ya no soy un hombre, susurró. Soy un espectro. Un alma errante en un mundo sin luz. El cuervo permaneció impasible. Era el guardián de su prisión, el centinela de su desesperación. El hombre sintió que la vida misma se le escurría como arena entre los dedos. Ya no quedaba nada en él salvo su pena. Y con la mirada perdida en la negrura que lo rodeaba, comprendió que aquel visitante, aquel cuervo de ojos profundos como el abismo, no se marcharía jamás. Porque el cuervo no era solo un mensajero. Era su propio reflejo.
Su propio destino. Y en la infinita quietud de la noche, en el vacío de una existencia que se había desmoronado, el cuervo, majestuoso e implacable, permaneció allí. Siempre allí. Siempre en la sombra. Siempre, para recordarle lo inevitable. Capítulo 15. El silencio de la eternidad. El hombre se quedó de pie en medio de la habitación, su sombra proyectada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana. Todo lo que había sido, todo lo que había amado, se había reducido a cenizas en la tumba de su propio dolor. Y sobre su cabeza, inmóvil como una estatua, el cuervo seguía allí, posado en el busto de Palas, el emblema de su perdición. ¿Es este mi destino?, preguntó en un murmullo quebrado. ¿No hay salvación? Pero la única respuesta fue el latido lento y pesado de su corazón. El tic-tac de un reloj que ya no marcaba el tiempo, sino la eternidad. La habitación se había vuelto un mausoleo, un sepulcro donde el aire era denso, donde las paredes parecían haber absorbido cada lamento, cada lágrima. El hombre ya no recordaba cuánto tiempo había pasado desde que aquel visitante oscuro había cruzado su umbral. ¿Había sido una noche? ¿Un año? ¿Una eternidad? Todo estaba perdido. Leonora se había convertido en un eco, en un nombre susurrado por el viento, en un perfume que se desvanecía antes de poder ser atrapado. Dio un paso hacia adelante, con la mirada fija en el cuervo. Un paso hacia la verdad inevitable. Nunca más. Su voz apenas era audible. El cuervo inclinó la cabeza, sus ojos brillando con la certeza de lo absoluto. Y entonces, como si el universo mismo respirara a través de él, pronunció su última palabra. Nunca más. El hombre dejó caer los hombros, sintiendo que su alma abandonaba todo intento de lucha. No había más preguntas, porque ya no había respuestas que buscar. Se dejó caer en su sillón, los ojos vacíos, la piel pálida como la de un cadáver que aún respira. El fuego de su espíritu se había apagado, dejando solo cenizas y un frío que jamás se disiparía. El cuervo, con la paciencia de lo eterno, no se movió. No lo necesitaba. Había cumplido su propósito. Había pronunciado la sentencia que lo convertiría en piedra, en estatua, en un alma atrapada en la prisión de su propio pesar. Y así, en la penumbra de la habitación, bajo la mirada inmutable del ave oscura, el hombre quedó atrapado en su propia eternidad. El mundo siguió girando. El viento susurró historias de tiempos olvidados. La luna continuó su danza en el cielo indiferente. Y en aquella casa en penumbras, en aquel rincón de la existencia donde la desesperanza había echado raíces, el cuervo permaneció en su trono de mármol, vigilando el alma de aquel que, perdido en su propio tormento, jamás volvería a ver la luz. Nunca más. Y así, la sombra de la noche se cierra sobre este relato. Un poema de muerte, amor y desesperación, donde la voz de la pérdida resuena en cada rincón de la mente y el corazón. El cuervo ha hablado, y con su sentencia nos deja ante el abismo de lo inevitable. ¿Es la condena de su protagonista también la nuestra? ¿O acaso en su desesperanza encontramos una advertencia, un eco de nuestra propia fragilidad? Si esta historia te ha atrapado, si te ha sumergido en la atmósfera oscura y melancólica de sus versos, te invito a que sigas explorando estos relatos que nos enfrentan con lo más profundo de nuestra alma. No olvides suscribirte a Audio Mentores para seguir disfrutando de más audiolibros como este. Dale like si esta narración te ha estremecido y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo. Déjanos un comentario. ¿Qué te pareció esta obra de Edgar Allan Poe? ¿Qué interpretas del cuervo y su mensaje? Nos encantaría leer tu opinión. Comparte este audiolibro con quienes disfrutan de la literatura que nos transporta a lo más profundo del misterio y la emoción. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes de los grandes clásicos. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras del alma. Nos vemos en el próximo audiolibro, donde una nueva historia nos esperará para ser contada y escuchada. Hasta la próxima.